¿Qué tal amigos? Buenas noches. Yo soy Patti de la Rosa y estás en tu programa Realidad Cuántica, aquí en ZBR TV Online, la nueva forma de hacer televisión. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, el doctor Alfonso Cuauhtémoc García Salazar, con un tema muy interesante, acerca de las percepciones. Este es un proyecto que ya tiene más de 20 años en Querétaro y que fue realizado con estudiantes, y me gustaría que te lo presentara de lleno el doctor Cuauhtémoc, pero antes déjame decirte que el doctor Alfonso García es médico general y ha ejercido esta profesión hasta la fecha. Además, él es de los pioneros en terapia neural y es profesor del diplomado de terapia neural aquí en Querétaro, aficionado a la astronomía y muchas otras cosas más que en el trayecto del programa él mismo nos va a hablar. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Mucho gusto, Patti, me da mucho gusto saludarte y a tu público y a Rodrigo que nos acompaña aquí. El gusto es mío de estar aquí en esta sala tan enorme. Y entonces, dinos por favor, ¿cómo es que nace este proyecto? Y primero, coméntanos qué son las facultades. Las facultades perceptivas. Bueno, si tomamos en consideración un universo, estimado público, imagínense un cielo despejado, estrellado, sin luna, que no haya nubes, que no esté lloviendo como ahora en estos días. Y nada más la pregunta sería, de toda esa espaciosidad, ¿cuánta cantidad de materia existe? Es un mínimo porcentaje. Entonces los astrofísicos ya la han cuantificado, es menos de un 1%, ¿no? Son fracciones que no recuerdo en este momento, pero para que se den una idea. Ahora, en nuestro cuerpo físico se sabe que si se reunieran y se eliminaran todos los espacios entre los núcleos atómicos y nuestros componentes, aquellos que se llaman electrones, entonces se reduciría nuestro cuerpo, así como lo conocemos, a un mínimo, digamos un garbancito, para darse una idea, si se eliminaran todos esos espacios. Entonces, si un cuerpo físico es un mínimo de materia, ¿será que nuestra percepción o nuestros estados de conciencia, que son muy diferentes de un compañero de trabajo a otro, de un niño a su papá y en fin de todos los seres humanos, se desprende aquella idea de que cada cabeza es un mundo o un universo inclusive? Y la pregunta es, ¿será que nuestra percepción, nuestro campo de conciencia proviene de esa espaciosidad? Ustedes piensen en eso. Pregunta. Bueno, entonces el maestro Adolfo Pérez Lara es el pionero de la educación especial aquí en Querétaro. A él lo conocimos en el año 1998, se acercó a un servidor y a una colega química, pues así como Patti de la Rosa, que también es química. Y le llamó la atención que usáramos geometrías y círculos concéntricos, digamos en una serie de videos que tuvimos alguna vez en aquellos formatos de VHS, y al mismo tiempo ir escuchando música secuenciada, por ejemplo de las obras famosas como la del Aleluya de Händel, o tantas otras que fueron compuestas para la liturgia, pues hace en los siglos pasados, pues. Entonces hay ciertas secuencias que se repiten y los nombres o las vibraciones son las que estimulan a los oyentes y a los que van dibujando. En este caso, en la escuela donde trabajó el maestro Adolfo Pérez Lara,
que actualmente se conoce como Centro de Atención Múltiple y Capacitación Laboral. Él naturalmente ya se jubiló, después ha desfilado una directora regiomontana, que no recuerdo bien su nombre, y actualmente está otra directora. Bueno, ya llevan 20 años en esta actividad que la incorporaron como cibernética pictográfica. ¿Y qué es eso? ¿Qué es Eso de la eso? cibernética, el nombre viene de la palabra piloto, que es del griego kibernetes, que significa piloto, y la cibernética es entender a los sistemas de retroalimentación. Originalmente en las máquinas, Robert Wiener fue uno de los primeros que propuso estas ideas para explicar los mecanismos y la mecánica, pues de maquinaria. Y el mejor ejemplo es el sistema del boiler automático de gas, que sabemos que cuando está suficientemente caliente, ¿qué le pasa? Empieza. Se apaga. Ajá. Y solamente queda encendido el kibernetes o el piloto. Y cuando está suficientemente frío, que toda la familia ya utilizó esa agua caliente, entonces se vuelve a encender. Es un sistema de retroalimentación o cibernético. Bueno, ahora otro ejemplo, cuando un niño va creciendo y que tiene su vocecita pues así blanca, como niños de 7 años, 5, en fin, y cuando vienen los cambios sexuales secundarios, ¿qué le sucede a su voz? Se engruesa. Se va modificando, ¿verdad? Entonces entran en función otros sistemas hormonales y de su sistema nervioso que van regulando esos cambios también en sus hormonas, y son sistemas también cibernéticos de retroalimentación. Por ejemplo, el tercer ejemplo, cuando nosotros nos vamos a retirar a descansar en un día de trabajo, entonces, ¿qué le sucede a nuestro sistema nervioso? Pues se desconecta de esta realidad. Nuestra percepción entonces pasa a experimentar otros niveles de realidad, que es como está el título, de nuestras potencialidades o facultades perceptivas. Bueno, cuando estamos en un estado de sueño, pues al azar podemos experimentar X, Y o Z contenidos de sueño, que hay muchos ejemplos y quizás intentos de interpretación de ellos mismos. Pero si nos vamos a los arquetipos de la conciencia correctiva, que va más allá de la corrupción, que va más allá del desorden y del caos de las ideas. Que nos explique un poquito a qué te refieres con corrupción, ¿sí? Porque estábamos como acostumbrados a otro sentido de corrupción. Bueno, entonces la corrupción sería en la física de las partículas, el deterioro de la materia. Digamos como cuando una maquinaria se desgasta, se corroe y se oxida. Y cuando pasa eso, por ejemplo, con un candado, que todos estos días se está exponiendo a la lluvia, llega un momento en que se oxida su mecanismo y ya no cierra y abre adecuadamente. Entonces, ese es un grado de corrupción. Ese es un grado de corrupción, sí, que en este caso te refieres al propio cuerpo. Ahora, en el propio cuerpo, pues nada más el deterioro de la materia son las canitas, las líneas de expresión y el deterioro paulatino de nuestros órganos, de la piel, etcétera, etcétera. Y que si lo cuidamos, pues se puede retardar esa corrupción celular, sí, molecular y atómica de nuestro cuerpo. Okay. Ahora, la otra corrupción es la de los pensamientos, que es la que nos interesa abordar en este momento. Así es de que
el maestro Adolfo Pérez Lara adoptó los ejercicios en sus alumnos de iluminar geometrías. Estimado público, si usted está en condiciones y no va manejando y pudiera cerrar sus ojos por unos instantes o imaginárselo, pues, así, imaginarse una pirámide dorada, reluciente, y que empieza a girar paulatinamente a la velocidad que usted guste esa pirámide, y a continuación la rodea de un arco iris con sus 7 colores del arco iris, desde el rojo, el naranja, el amarillo, o creo que, no, sí vamos bien, ¿verdad? Y luego ya viene el verde, el azul cielo, el azul turquesa, el violeta. ¿No me faltó ninguno? Bueno, y le añadimos todavía una rueda dorada, pero todo alrededor de la pirámide. Y enseguida usted visualiza arriba una onda blanca, cual si fuera una paloma blanca con las alas extendidas. Imagínense, nada más. Y en ese proceso, entonces puede experimentar que de la parte de arriba, paulatinamente empieza a descender una segunda pirámide, pero con la punta hacia abajo, de tal manera que se va a poner en contacto con la pirámide inicial dorada. Esta segunda pirámide se va a tocar, digamos, va a dar un chispazo de contacto, y después que se ensamble una con la otra. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahí vamos. Bueno, ahí vamos. Esta referencia es tomada de un arquetipo antiguo. Ustedes pueden revisar a los autores y los que se denominaron profetas antiguos, como Ezequiel, y si tienen un Antiguo Testamento a la mano, pueden abrirla en el primer capítulo de Ezequiel, y de los versículos 22 al 26 más o menos. Entonces van a ir leyendo esta descripción que les acabo de decir, es decir, una piedra preciosa o la pirámide, y después cómo se rodea de un arco iris todo alrededor. Lo repite 3 veces, Pati. Cuando dice todo alrededor, son 360 grados. Y menciona que así era la semejanza de la gloria del Altísimo, en términos de una conciencia mayor, de una conciencia universal. Entonces, esta palabra de la gloria, entonces implica un campo de luz. Y por eso en la sugerencia que yo puse, me parece, le puse aquí que fortalecer los lapsos de atención y el entrenamiento de las facultades perceptivas. Pero no, esto que acaban ustedes, bueno, que acabo de sugerir, que visualicen la pirámide con las ruedas de arcoíris, viene siendo un campo de conciencia original descrito en esos términos. Esto no tiene que ver con magia, no tiene que ver con ningún ritualismo, ni con algo inventado. La palabra campo en la física también es sinónimo de fuerza y de energía. De ahí lo de la teoría de campos y también del modelo estándar. Es decir, yo soy médico, pero también tengo que leer de física y de astrofísica, sí, claro, ¿verdad? Entonces, para entender también el microuniverso que está en el interior de un organismo. Entonces, en términos ya de ir entrenando o educar, que se me hace la palabra más adecuada, nuestra mente y sobre todo, ¿ahí dónde quedó?
el ejercicio o los ejercicios que empezaron a hacer estos chicos. Perdón que no lo mencioné. Esta escuela de capacitación laboral, cuando yo la conocí, asisten chicos desde los 12, 14 años, inclusive hasta los 34 años, que no son escolarizados, Pati. O sea, llevan 21 años con este 2019, empezaron en 1998, ahí como por octubre, y estos chicos tienen síndrome de Down, secuelas de parálisis cerebral infantil y autismo y otras discapacidades, también invidentes, ciegos ahora se dice. Y ellos empezaron a hacer sus ejercicios. Bueno, para resumir, porque yo creo que siempre el tiempo se va rápido, a los 6 meses de que se hizo la primera evaluación o la primera observación, basados en la práctica de este arquetipo que les acabo de mencionar de Ezequiel, el primer capítulo, entonces las maestras, las instructoras de jardinería, de panadería, de envolturas y otras actividades que hacen de jardinería que hacen allí en el Camp Cala, que es oficial, es de la UCEBEC, ¿se llama? Sí. Ajá. Entonces observaron que su disciplina mejoró, pues así, y su afectividad también, y sus lapsos de atención en las tareas que realizan, entonces se amplió, y la sugerencia o la orden que daba, digamos, una de las maestras para que, digamos, a la hora del receso, entre comillas, el recreo, tomaran su lunch de su mochila para que ellos pues tomaran sus alimentos, ya no la tenía que repetir 2, 3, 4 y 5 veces, sino a la primera indicación: a ver, Pati, su celular, apáguelo, póngalo en silencio, y Pati, pues así a la primera. Wow, Eso les sorprendió a las maestras. Bueno, me voy más en resumen, porque a los 2 años de hacer la siguiente observación, que afortunadamente la filmamos, entonces ya habían concursado en contiendas deportivas a nivel nacional, todos los alumnos del Camp Cala, Querétaro, con los de Aguascalientes, con los regiomontanos, con los de Yucatán, etcétera, y les llamó la atención a las autoridades que los premiaban, pues según sus premios deportivos de natación o de fútbol, en fin, el que los chicos de Querétaro estuvieran formalitos, atentos en lo que estaba diciendo el discursante, el hablante o el que estaba otorgando los premios. Y entonces pasaban pues de Morelia o no sé, del Estado de México, y en fin, y bueno, pues con las evidentes pues rasgos de sus discapacidades, pero los de Querétaro atentos y viendo, enfocados, entonces digamos cuasi normales como otros jóvenes, otros niños. Entonces, pero lo más importante es de que si Pati iba a otorgar un premio aquí, entonces el joven que estaba recibiendo, digamos, el diploma o el trofeo, le daba la mano y además le daba un abrazo. Es decir, se acercaba, le daba un abrazo pues enérgico y afectuoso. ¿Y de qué habla eso? Pues de una inteligencia emocional también, ¿no? Regulada. A veces, sí, regulada. A veces estos niños sí abrazan, pero como que no miden, ¿no? Son muy toscos o rechazan el contacto físico. Y en este caso era regulado, era enérgico, pero se sentía el afecto. Qué interesante.
Yo quiero hacerte una pregunta. Aquí nos mencionas que este entrenamiento fortalece los lapsos débiles de atención. Ajá, Una sí. persona, ¿en qué momento puede presentar un lapso débil de atención? Bueno, en las últimas décadas, bueno, los educadores, yo no soy educador, pero he tenido contacto con diferentes profesores. Ellos me platican que los lapsos de atención durante la primera parte del siglo pasado y a mediados del siglo pasado todavía eran hasta de 20 minutos. Ujú. Es decir, el chico de primero de primaria, segundo, tercero, pues estaba atento en el sa, se, si, so, su y la osa hace su quehacer, bueno, lleva otra tónica y entonces esos lapsos eran largos Ujú. y paulatinamente fueron disminuyendo de tal manera que ahora, pues ustedes lo pueden comprobar en la propia casa. ¿Cómo? A ver, Les llama un ejemplo. le llama un adulto a su hijo para que realice algo que debería de ser, digamos, arreglar su cuarto y simplemente pues está bloqueado. A veces más bien está atento a estos aparatitos, pero ¿cuántas veces se le tiene que repetir una sugerencia o orden, por ejemplo? Ujú. Quizás al principio era, Paquito, te toca lavar los trates. Sí, mamá. Ah, eso era antes, ¿verdad? Eso era. Eso era antes, pero ahora de que Rosita tiende las camas, además de hacer así, es cada vez menos frecuente. Entonces hay una debilidad, Ujú. entre comillas. Me gusta esta referencia también que está en la escritura, que habla de que la carne o la materia es débil. ¿Sí se acuerdan de Sí, 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 de la ese, carne ese débil, pensamiento? la Entonces materia. se refiere a, a no nada más a la carne física, sino también al entendimiento. Por lo tanto, la materia o la carne puede entrenarse nuevamente utilizando estos patrones de geometría y de círculos concéntricos. Ajá. Mientras más frecuentemente se haga, mejor. ¿En dónde pueden las personas interesadas obtener más información? Bueno, están invitadas para este sábado próximo, de las 4 a las 5:30 de la tarde. Principalmente niños son los que hemos invitado. Niños, bueno, aparentemente normales, pero si llegan a tener algún niño que tenga estas condiciones de limitación de su entendimiento, entonces pueden acudir a la colonia Las Brujas, así se llama, Las Brujas. Está muy cerca de Avenida Universidad, está junto a la colonia Las Hadas. Ujú. Ujú. Está en la calle Brujas, número 2, donde están los medidores de luz, y es una pequeña cerrada, y en la puerta número 5. Lo vuelvo a repetir, si vienen por Avenida Universidad después de la Bernardo Quintana, van a ver que en la esquina hay unos restaurantes y un letrero que dice Brujas a la derecha. Pueden entrar por allí, que es el Callejón del Manzano, o bajando de la colonia Álamos en Roncopollo se llama esa calle. Ujú. Y allí utilizamos la música, utilizamos estas geometrías para iluminar. El único requisito es que lleven su caja de colores y pues nada más. Nada Bueno, más. que vayan bien comidos. Bueno, aquí hay una parte. El doctor nos habló acerca de una visualización de la pirámide, las estructuras con colores y la luz y nuevamente un color dorado y demás. Pero no nos habías hablado de la música. Entonces, ¿qué efecto tiene la música sola y en combinación con estas formas pensamiento? Muy buena pregunta. Esto lo aprendimos de una compañera que trabajó en preparatoria, bueno, que trabaja en preparatoria todavía en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. En esa preparatoria oficial
como es raro encontrar en otras preparatorias en el país, pues hay chicos que sus lapsos de atención también son muy cortos. Y además, pues sus conductas, pues son a veces desafiantes o agresivas a sus profesores, como ya ha habido casos. Sí. Entonces, estuvieron a punto de expulsar a por lo menos 17 de los alumnos, a aquellos que se visten con estoperoles, con unas botas grandotas y con desdenes a los prefectos y al profesorado. Y entonces hicieron una junta en esa preparatoria y le preguntaron a nuestra compañera Rosa Elena Vázquez, se llama, que si ella podía hacerse cargo de darles las materias de química y de física, que son las que impartía. Y ella aceptó. Ella pensaba, o ella ya tenía la experiencia con el uso de la música y las geometrías. Pues, ¿qué creen que sucedió? Le asignaron al grupo, digamos con las fichitas de la preparatoria, le asignaron 2 prefectos para que estuvieran ahí presentes. Imagínense cómo estaba la situación. Y ella, ahí junto al pizarrón, puso una grabadora, puso una música especial. Son secuencias con sonidos largos y como ella iba explicando, digamos, la célula y después una molécula y en fin, y de repente interponía una diapositiva con una geometría muy bonita con colores. Bueno, el primer día de clases, el alumno que llegó más tarde era el líder de todos los alumnos. Digamos, el jefe de la banda. Se sienta hasta atrás de esos salones que están así escalonados y sube la botota izquierda y la otra botota desafiando a la maestra. Y los prefectos, pues, se pusieron alerta, pero la maestra Rosa Elena, pues, dijo, bueno, guarden paciencia. Ella siguió su discursiva y en fin, y le protesta este muchacho. Pues él pues, portaba su chamarra de estoperoles. Maestra, ¿y esa música qué? Y entonces, pues, eres bienvenido, Roberto, no sé, López, algo así. Y entonces lo fue tratando de una manera. Y le bajó poquito la música. Y ella siguió dando su clase, en fin. Bueno, pasaron 1, 2, 3 clases. El primer prefecto entonces observó al alumnado y todos atentos y se salió al patio, sacó su cajetilla de cigarros, empezó a fumar uno de ellos, regresa, vio que todos estaban atentos y se fue el primero. En los siguientes días, el segundo prefecto pues observaba que hasta el de los estoperoles le hacía caso a la maestra y pues también se fue. Y luego, ¿qué creen? Cuando pasaron días más, ya estaba allí en la física, ya estaba en la química y en fin, y un día falló la grabadora. Y el líder, pues se sienta atrás y percibía que algo pasaba. Faltaba. Por eso son las percepciones. Percibió que algo faltaba en el espacio. ¿Se fijan? Sí. Y entonces, ¿qué creen que le reclamó la maestra? Maestra, pero ya con una sonrisa así. ¿Qué pasó con la música? Bueno, no sé si fue cantadito como le habló, pero se expresó. Y entonces, ya la otra ya listo, así como que sí la arreglaba, ¿no? Mañana se las traigo. O sea, fue un remedio que falló. Pero, ¿de qué habla eso, Pati? Que ya estaban ellos atentos, ya la música formaba parte de ellos y de la clase. Ya se había integrado a esa espaciosidad entre sus núcleos atómicos y sus electrones. Es bien interesante tener en mente que un átomo, imagínense un átomo de hidrógeno de los tantos que conforman nuestra carnita, es su proporción. Si conocen el estadio de fútbol, que bueno, yo creo que sí, los gallos blancos los conocen muy bien, digo, perdón, son blancos o negros. Blancos. Bueno,
ellos. Entonces coloquen una canica de esas grandes en el centro donde se coloca la pelota. Imagínense un átomo de hidrógeno que solo tiene un electrón, y en la última grada, hasta por allá, un balín así pequeñito. Esa es la proporción de espacio entre un átomo de hidrógeno y su electrón. Entonces, imagínense la música que estaba ocupando, Ese espacio. ya todo ese espacio, ya le estaba dando forma. Es decir, será, pregunta, que al ir ocupando esa espaciosidad, entre comillas, vacía, integrando estas armónicas de música más la intención de la visualización de la geometría, los colores, ¿será que eso será un constituyente de lo que busca el hombre como hacer conciencia? Qué interesante pregunta. Porque nos cansamos de decir por la calle, hay basura por ahí y hay basura por allá. Es que hay que ser conciencia, dice mi comadre. Pues sí, ¿Y qué es eso? pero ¿qué es eso? ¿Cómo vamos a hacer la conciencia? ¿Cómo lo hacemos? Sí, o sea, vas a ir tú solita y vas a levantar todo eso, o le vas a tocar a las vecinas, señora, ya no tire basura, o pórtese bien, en fin, no se Échele desvele. ganas. Entonces, pues eso, de échele ganas, la verdad, eso no sirve para nada, Perdón, No, pero así es. con toda la intención lo dije. Pues miren, amigos, esta es otra posibilidad para expandir la conciencia o para llenar esos huecos entre el átomo y los electrones a través de la música y de las formas pensamiento. Ahora, ¿qué tipo de música? Hay mucho tipo de música y ustedes pueden encontrar en YouTube diferentes experimentos en donde ponen música de un tipo, música de otro y ponen una planta. Y entonces hay música que aviva a la planta y hay música que mata a la planta. Ustedes están invitados hoy a asistir este sábado con el doctor Alfonso García a la Colonia Brujas. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde, es 1 hora y media nada más, y si fueran tan amables de anotar mi teléfono para que lo tengan en cuenta, es un celular 44 22 47 20 34, lo voy a repetir, 44 22 47 20 34. Esto es en la ciudad de Querétaro y si nos estás viendo en otra parte del mundo, puedes comunicarte a través de la clave de México con un +52 y el número que te acaba de dar el doctor. La música la vas a conocer ahí en ese lugar. No es cualquier música, es un tipo de música especial. Desde los instrumentos que la tocan, los sonidos que emiten, la intencionalidad. Y bueno, por supuesto bajo la asesoría del doctor Alfonso García. También todas estas estructuras geométricas las vas a ir conociendo en este lugar y pues si te interesa poder adentrarte más en este estudio. Esta es una forma más de poder llegar a expandir tu conciencia, de hacerla crecer, de poner atención, de ir entrenando y disminuyendo estos lapsos de atención que no tenemos. Tal vez porque esté vacío. En términos emocionales, cuando escucho de alguna consultante o de algún paciente que tiene un vacío en su corazón, llénalo con música. Entonces puede ser que tenga que ver con que se tiene que integrar cierta cantidad de vibraciones que resuenen y que restauren. Los antiguos le llamaban su cuerpo de luz. Su cuerpo de luz, sí. O su cuerpo, no el cuerpo etéreo, sino su cuerpo de luminiscencia. Esta luz que nos está iluminando
De esa no estamos hablando, ni de la luz del sol, No. sino de otras frecuencias de luz infinita. Por eso me gusta una frase, y con eso yo creo que me puedo despedir, no sé, ya falta poco, Sí. de uno de mis profesores, que es el doctor Demetrio Sodi Pallares, el eminente cardiólogo, que cuando le preguntaban, doctor, ¿y usted cómo es que sabe tanto? Y él respondía, jóvenes, es que solamente se requiere una inteligencia mediana con constancia infinita. Exactamente. Entonces, amigos, están invitadísimos a conocer este tipo de herramientas, la música, las visualizaciones, la geometría, los colores, en un entrenamiento para poder fortalecer estas facultades perceptivas, que si bien es cierto se ha hecho con alumnos de rebeldes y se ha hecho con personas con alguna discapacidad, esto puede ser enorme para ti. Conócelo. Tal vez pueda cambiar tu realidad cuántica. Y bueno, pues esto ha sido el programa de hoy, doctor. Muchas gracias por haber asistido. Tanto gusto. Me encanta. Yo he estado con él en algunas clases, es fantástico. Te invito de verdad a que lo conozcas a él y conozcas esta otra metodología, estas herramientas, y te des la oportunidad. Yo soy Patti de la Rosa y estás viendo tu programa Realidad Cuántica, aquí en ZBR TV, y nos vemos el próximo lunes. Nos puedes encontrar a través de las redes también, al doctor Alfonso García, y a mí como Patricia de la Rosa. Y a mí como Alfonso Cuauhtémoc García. Ajá. Y en el de la Face. Rosa Wellness en el Face también. Hasta la próxima, amigos. Hasta la vista.